Entonces, a manera de recordatorio, la pasada clase habíamos visto lo que era un parámetro, un estimador, una estimación y la distribución muestral de ese estimador, ¿no? Entonces, a ver, aquí a manera de recordatorio para que lo tengan presente. Por ejemplo, habíamos visto, ¿no? El parámetro, ¿no? El parámetro que era una medida de la población, una función dentro del universo. Eh, un estimador, que es una función sobre la muestra que trata de aproximarse a ese parámetro. En el fondo, un estimador, de manera general, también se conoce como una estadística. Una estadística es cualquier función sobre la muestra. Una estadística es cualquier función sobre la muestra. Un estimador es una función sobre la muestra que trata de aproximarse a un parámetro. Y bueno, la característica de este estimador es que es una variable aleatoria. Habíamos visto que la estimación es la evaluación del estimador en alguna muestra en particular, ¿no? En alguna realización, ¿no? En alguna realización. Ese era para nosotros el estimador. Y en esa lógica, ¿no? Si quieren, esta es finalmente la variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria es tita, es una variable aleatoria, ¿no? Tita es una, perdón, tita es una variable aleatoria. Tita es una variable aleatoria. Como tal, tita, ¿no? Entonces, si quieren, tita tiene su propia función de densidad. Tita tiene su propia función de densidad. Y esta función de densidad para nosotros era conocida como la distribución muestral. Esta era la distribución muestral. Como cualquier variable aleatoria con su función, es posible a partir de esta función, y dado que es una variable aleatoria, pensar en calcular la esperanza de tita y pensar en calcular la varianza de tita, ¿no? Del estimador de tita sombrero. Donde si la esperanza de este estimador es igual al parámetro, habíamos dicho que eso es insesgadez. Es un buen estimador porque en promedio la mayoría de sus estimaciones rondan o están alrededor del parámetro original. Y la varianza para nosotros en este contexto del estimador representa una medida de error, ¿no? Una medida de error. Y lo que nosotros queremos de cualquier estimador que se llegue a postular es que la varianza sea lo más pequeña posible. Porque mientras más pequeña sea la varianza, esto implica que el error de estimación de nuestro estimador es pequeño, ¿no? Un ejemplo típico en esta situación y bien genérico podría ser el tema de las elecciones, ¿no? El tema de las elecciones nacionales. En agosto van a haber elecciones nacionales para el presidente o presidenta de Bolivia. ¿Quién gana esa elección? Es el partido que logra más apoyo, ¿no? Hay criterios de primera, de segunda vuelta y todo lo demás, ¿no? Pero en este punto hay muchos candidatos y no sabemos qué es lo que va a suceder en el día de las elecciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, el parámetro de interés podría ser fácilmente el porcentaje de apoyo que pueda recibir algún candidato X en las elecciones. Ese sería nuestro parámetro, ¿no? No sé, ¿cuánto recibirá el candidato de la oposición, digamos, cualquier candidato de la oposición? ¿Cuál será el porcentaje de apoyo que obtendrá el 2025 en agosto, en las elecciones? Entonces alguien dice, bueno, eso no lo vamos a saber hasta que ocurra, ¿no? Porque tiene que llegar el momento de las elecciones. Podemos tratar de saber cuál es el apoyo que tiene ahora, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que tiene ahora? Si pensáramos en un parámetro, si quisiéramos tener un parámetro, lo que nos sugiere esto es que deberíamos hacer un censo y a todas las personas que votan, que están habilitadas para votar, preguntarles. Como que reproducir el día de las elecciones hoy, digamos, ¿no?
Eso es costoso, es poco práctico, ¿no? Ir a preguntar a 7 millones de personas por quién votarían, ¿no? O cuál es el apoyo que tendría cierto candidato. Entonces, no es habitual hacer eso. Lo que se recurre es hacer encuestas, ¿no? Para que esa encuesta sea representativa, y ahí entra un concepto que normalmente se utiliza en esa jerga de encuestas, esta idea de representatividad. La representatividad para nosotros, ¿qué vendría a ser en un concepto más estadístico? Una encuesta va a ser, primero, representativa en la medida de que la selección de la muestra ha sido completamente aleatoria. Si eso se garantiza, podemos tener certeza, uno, de, si quieren, de un primer criterio de representatividad, ¿no? Porque, ¿qué hace la aleatoriedad? ¿No? La aleatoriedad nos permite, de alguna manera, emular el comportamiento de la población, ¿no? Entonces, ¿qué tal si se hace una encuesta a estos 7 millones de personas y se visita, en vez de preguntar a los 7 millones de personas, le preguntamos a, no sé, a 100 de ellas o a 1000 de ellas? Entonces, ahí ya estamos en una idea de una encuesta. Sería una encuesta por muestreo probabilístico si el criterio de la selección de la muestra es completamente aleatorio, ¿no? Como hemos dicho en clase, seleccionamos de forma aleatoria a los participantes de la encuesta. Si eso es de forma aleatoria y todos tienen chance de participar, está bien, ¿no? Ese es un primer criterio de representatividad. Un segundo criterio de representatividad podría ser, bueno, ¿qué queremos aproximar con la encuesta? Queremos tratar de asegurarnos que con la encuesta el valor del estimador sea lo más parecido al valor del parámetro. ¿Qué estimador logrará eso? ¿No? Lo que hemos aprendido en la anterior clase es, bueno, un estimador que puede lograr eso es un estimador que sea insesgado, ¿no? En promedio cualquiera de sus estimaciones estén alrededor del parámetro y tenga varianza mínima. Es decir, que su error, y ahí se vuelve un error de pronóstico, si quieren, o un error al momento de predecir cuál es el porcentaje de apoyo del candidato, sea más pequeño. Por eso la importancia de la varianza. Mientras la varianza sea más pequeña, más confiabilidad va a existir en el dato que de la encuesta, ¿no? Esos aspectos hay que empezar a calibrar al momento de hacer este tipo de estudios. Como primer paso sería, bueno, qué forma debería tener el estimador para aproximarse al parámetro, ¿no? Si recuerdan la anterior clase, para un ejemplo tan sencillo como la suma de los 5 primeros números naturales, se han postulado 3 estimadores y ninguno de los 3 estimadores era insesgado, ¿no? Por ahí el tercero, si recuerdan, tenía una varianza más pequeña, pero el hecho de ser insesgado ya me decía que podía haber un problema justamente en trabajar con ese modelo, ¿ya? Entonces, con esa idea en mente, vamos a ir repasando algunos estimadores bien convencionales. El primer estimador es el estimador de la media, ¿ya? El primer estimador que vamos a ir viendo es el estimador de la media. El estimador de la media muestral, en realidad se llama, pensando que es una de las medidas más convencionales que se utiliza. Perdón, estoy compartiendo otra cosa. A ver, un momentito. Ya, entonces, uno de los primeros que vamos a ver es la distribución muestral para la media. La distribución muestral para la media. Este punto dentro de este capítulo es la distribución muestral para la media. Muestral para la media. La media es una de las medidas más convencionales, más usuales dentro de la estadística como tal. Tenemos que recordar que nosotros estamos trabajando sobre un universo que tiene una colección de individuos, 1, U2, hasta U sub n. De estos individuos, eventualmente nosotros estamos interesados en alguna variable de interés. Esta es la variable de interés dentro de este universo. Esta variable de interés, ustedes recordarán que tiene sus propias propiedades, ¿no? Yo podría, de esta variable de interés, digamos, que puede ser la edad de las personas, ¿no? Imagínense que el universo es Bolivia, con sus 12 millones de personas. Yo quisiera, de Bolivia, conocer la variable edad.
quiero tener un resumen de esa variable edad. Entonces el resumen típico es la media. La media es la sumatoria en el universo de las variables, de todas las observaciones sobre el tamaño del universo. Este vendría a ser nuestro parámetro. Este vendría a ser nuestro parámetro. Este vendría a ser nuestro parámetro. Esta variable x tiene esta medida de resumen, que es el promedio para nosotros, pero también esta variable x tiene una medida que nos alerta respecto el comportamiento de la variabilidad de la información. Yo también puedo calcularle la varianza de esta variable x. Recordarán que la varianza de esta variable x en estadística descriptiva no es nada más que la sumatoria en el universo de las variables dispersadas su promedio elevado al cuadrado dividido entre n. Este fácilmente puede ser otro parámetro a estimar, pensando en este concepto. ¿No? Entonces, primer aspecto interesante de esto, nuestro objetivo es estimar la media poblacional. Este de acá, el μ de x, se conoce como media poblacional. Esta es la media poblacional. Y esta es la varianza poblacional, porque son medidas que se están haciendo sobre el universo. ¿Qué queremos nosotros? A partir de una muestra aleatoria, obtener un estimador que pueda aproximarse a estos parámetros, ¿no? Con eso, idealmente, vamos a definir ahí un teorema, ¿no?, que establece un estimador. Nuestro teorema es bien sencillo. Lo que parte es primero, sean x1, x2, xn variables aleatorias. Cada una de estas son variables aleatorias. Recordemos que cuando nosotros tomamos una muestra, ¿no?, cuando tomamos nosotros una muestra de tamaño n minúscula, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el espacio, ¿no? Si recuerdan lo que vimos en clases, tenemos el espacio para la primera muestra, para la segunda muestra, así hasta la enésima muestra. Tenemos estos espacios que pueden ser llenados por cualquiera de la información de los individuos que están en la población. Eso lo estamos formalizando aquí en este teorema. Sean x1, x2, xn variables aleatorias, porque la primera posición puede ocuparla cualquiera, es una variable aleatoria. La segunda posición también lo puede ocupar cualquiera, es una variable aleatoria. Hasta la enésima posición lo puede ocupar cualquiera, es una variable aleatoria. Hasta que se hace una medición, hasta que se hace una realización de la muestra. Vamos a decir, sea x1, xn, variables aleatorias para una muestra, ¿no? Para una muestra extraída de U, ¿no? Para una muestra extraída de U, es decir, extraída del universo. Estas n son n variables aleatorias. Estas n variables aleatorias son independientes, vamos a poner ahí, son independientes e idénticamente distribuidas, Este concepto de independientes e idénticamente distribuidas típicamente se le escribe de esta forma. Son variables I+D, independientes e idénticamente distribuidas. ¿Qué implica eso para nosotros? Es algo que ya lo hemos ido construyendo. Para empezar, el primer espacio, hemos dicho que lo puede ocupar cualquiera, el segundo también, en un esquema de un muestreo con reposición, por ejemplo. Este teorema, más o menos, no está estableciendo el esquema de selección o el mecanismo de selección, pero nos da una idea de que algo así está sucediendo. Porque al ser independiente significa que una vez que sale la primera muestra, la salida de la segunda muestra no tiene ningún tipo de influencia con la primera extraída, ¿no? La salida de la tercera muestra no tiene ningún tipo de relación con la segunda ni con la primera.
la posibilidad de que cualquier variable entre en estas posiciones es independiente. Y el segundo concepto de idénticamente distribuidas nos establece una relación de que cualquiera de estas variables x, y tiene algún tipo de distribución. Tiene algún tipo de distribución. Algún tipo de distribución. Pero todas tienen la misma distribución, ¿no? Esto tiene una distribución punto, le estoy poniendo. Puede ser una distribución normal, una distribución exponencial, puede no tener una distribución paramétrica asociada, puede ser cualquier tipo de distribución, pero todas tienen la misma distribución, eso es lo que establece. Y eso tiene sentido porque los candidatos que podrían entrar en la primera posición o en la segunda son cualquiera de las x del universo. Y todas las x del universo tienen las mismas propiedades. Están relacionadas a la misma variable y esa variable tiene su centro, que es la media poblacional, y tiene su medida de variabilidad, que es la varianza. Entonces estamos diciendo que estas x y se distribuyen de alguna manera de forma igual, de tal manera que la esperanza de estas x sub i, de cualquiera de ellas, es la misma, porque tienen todas la misma distribución. Su esperanza es igual al parámetro poblacional, al mu de x, porque todas están proveniendo de esa población, ¿no? De la población de referencia. Y la varianza de cualquiera de estas xy igual es una constante, es el sigma cuadrado, ¿no? Este sigma cuadrado de x, esta varianza. Esto para todo i en 1 hasta n. Eso implica que estas variables, estas n variables, sean independientes e idénticamente distribuidas. Hasta ahí estamos estableciendo las condiciones básicas del teorema, ¿no? Las condiciones básicas del teorema. Que en el fondo estamos enunciando un proceso de selección aleatoria cualquiera, ¿no? Cualquiera. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que si esto sucede, ¿no? Que si todas estas condiciones se cumplen, aleatoriedad, independencia, idénticamente distribuidas, ¿no? Que si todo esto se cumple, entonces se verifica, ¿no? Entonces se cumple. Si todas estas condiciones se verifican, entonces, ¿qué es lo que se cumple? Bueno, a ver, antes de eso, entonces, si se define el estimador. Ahora vamos a construir el estimador. Si nuestro objetivo es acercarnos al parámetro poblacional, que es la media poblacional, vamos a decir, si se define este estimador como la media muestral, siendo la media muestral la sumatoria en la muestra de las x sub i dividido entre n, y estamos presentando al estimador candidato para el parámetro poblacional. Entonces, si se define a este estimador cumple ciertas condiciones, ¿no? Este cumple, ¿no? Uno, que la esperanza del estimador es igual a el parámetro. Esto se va a cumplir, es decir, la esperanza de la media muestral, esto lo haré mejor al lado, es decir, que la esperanza de la media muestral, es decir, de este estimador, va a ser igual a mu de x. Este estimador definido como la media muestral, este se llama media muestral, es un estimador insesgado. Primera consideración. Segunda consideración, la varianza del estimador, la varianza de la media muestral, va a ser igual a sigma cuadrado de x dividido entre n. Ya tenemos la forma del ESOR, de la medida de error del estimador. Y este es igual a sigma cuadrado de x. Esto es lo que define el teorema, ¿no? Si todas estas condiciones se cumplen, ¿no? Para este estimador, que es la media muestral, este estimador cumple insesgadez y tenemos la forma explícita de su varianza.
tenemos la forma explícita de su varianza. Veremos la demostración de este teorema. La demostración del primero es relativamente sencillo porque dice la esperanza de la media muestral. La esperanza de la media muestral. La media muestral es una función sobre la muestra. Esa función sobre la muestra es la sumatoria en la muestra de los x sub i dividido entre n. Por propiedades vistas en estadística 1, ¿no? Por propiedades vistas en estadística 1. Sí, a ver, un momentito. Sí, Diego, ¿tienes alguna consulta? Sí, he visto una mano levantada, ¿no? Tal vez alguna consulta hasta esta parte, comentarios. Ok. Igual, si tienen cualquier duda, aprovechando que estamos en lo virtual, levanten nomás la mano o pueden ir escribiéndolo en el chat y yo les voy respondiendo, ¿no? Ya. De todas formas, siguiendo con la demostración, es aplicar básicamente las propiedades de las esperanzas. La esperanza de x barra es igual a la esperanza de lo que es x barra. X barra es una función sobre la muestra. N para nosotros es fija. Hemos dicho que n es una constante. Si n fuera una variable aleatoria más, como lo hemos definido antes, aquí estaríamos en problemas porque la n no podría salir como una constante fuera de la esperanza. Pero como es una constante, la n puede salir. Las constantes salen fuera de la esperanza. Y ahí la esperanza quedaría como la sumatoria de las xs, la sumatoria sobre la muestra de las xi, que tendría como x1 más x2 más más xn. Esa es la sumatoria, ¿no? Desarrollada. Este punto de acá porque n es fija, ¿no? N es fija o constante. Por eso podemos sacar la de la esperanza. Segunda consideración en esta idea, ¿qué pasa con la esperanza en una suma? ¿Qué pasa con la esperanza en una suma? La esperanza es distributiva en la suma, ¿no? En la suma, no en la multiplicación, solamente en la suma. Esto sería equivalente a 1 sobre n de la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de xn minúscula. Eso sería 1 sobre n. ¿A qué es igual la esperanza de x1? ¿A qué es igual la esperanza de x2? Si todos tienen la misma distribución, aquí hemos dicho eso, si todos tienen la misma distribución, la esperanza para cualquiera siempre es el parámetro poblacional, porque de ahí vienen, ¿no? De ahí vienen, ese es su centro. Entonces la esperanza de x va a ser igual a mu de x. Para todos, para cualquiera. La esperanza de x1 es igual a mu de x. La esperanza de x2 es igual a mu de x. Más la esperanza de xn es igual a mu de x. Esto es así, ¿no? Es igual a mu de x. ¿Cuántas veces está sucediendo esto? N veces, ¿no? N veces. Por lo tanto, eso es igual a ¿qué? N veces mu de x está sucediendo aquí arriba. Y en el denominador tengo la n. Estas se van. Y lo que me queda es igual a mu de x. Entonces, para cualquier promedio, ¿no? Para cualquier promedio, este promedio, esta media muestral, es un estimador insesgado. Hemos partido de la esperanza de x barra la esperanza de la media muestral. Hemos demostrado que se llega al parámetro poblacional, mu de x. Significa que la media es insesgada. Segunda parte de la demostración. Mismo razonamiento, pero para la varianza de x barra. Ahí tenemos que utilizar las propiedades de la varianza que hemos aprendido en estadística 1. Varianza, la x barra tiene una forma funcional, es la sumatoria de S de las x sub i dividido entre n.
Eh, ¿Qué pasa con una constante en la varianza? La constante sale al cuadrado. Es decir, el 1 de n debería salir como 1 sobre n al cuadrado, por propiedades de varianza. Las constantes salen con cuadrado. Y ahí tengo la varianza de la sumatoria de las xy, que sería, si quieren, x1 más x2 más punto, 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 más xn. Ahora, la varianza, por definición, aquí voy a hacer una captura. La varianza de dos variables, x más y, por ejemplo, ¿no? La varianza de dos variables, la varianza no se distribuye en la suma. La varianza no se distribuye en la suma. Esta fórmula de la varianza de x más y, ¿a qué es igual? A la varianza de x más la varianza de y más dos veces la covarianza de x con y. Esto es igual la varianza de una suma de variables aleatorias. La varianza de una suma de variables aleatorias. De manera general, si quieren, la varianza de la sumatoria de varias x, digamos, de varias xy, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de las varianzas individuales más dos veces, o bueno, si quieren más la doble sumatoria para todos los i distinto de j de la covarianza de las xy con una xj, ¿no? Esa es la fórmula general de una suma de variables aleatorias. ¿Qué nos dice? La varianza no solo se distribuye en la suma, siempre se incorpora un término de covarianza, ¿no? Siempre se incorpora un término de covarianza. Ahora, pregúntase ustedes, si las variables son independientes, ¿cuánto vale la covarianza? Si las variables son independientes, ¿cuánto vale la covarianza? Cero. Cero, ¿no ven? Entonces, estos términos ya no importarían, ¿no? Todos estos términos se irían. Entonces acá, por el principio de independencia, por eso lo pongo ahí, independencia, ¿no? Por el principio de independencia, ahí tengo 1 sobre n al cuadrado. La varianza se va a distribuir en la suma sin la covarianza, sin el componente de la covarianza. Eso por el principio de independencia. Si no fueran independientes, esto no se puede hacer. Si no fueran independientes, no puedo hacer eso. Debería yo incorporar el término de las covarianzas, de entre todos los pares posibles. Pero como eso no está sucediendo, entonces la covarianza 0 en todos los casos y no me interesa. Como estas son variables independientes y ahora, ¿no? Por el principio de idénticamente distribuidas, por el principio de idénticamente distribuidas, la varianza de cualquiera de estas variables aleatorias es igual a ¿qué? A la varianza poblacional. La varianza de cualquier variable aleatoria por el principio de idénticamente distribuidas es igual a sigma cuadrado de x, a la varianza poblacional de la variable x. Por lo tanto, esto es igual a sigma cuadrado de x más la varianza del x2, sigma cuadrado de x, porque todas tienen la misma varianza, porque provienen de la misma población. Xn, sigma cuadrado de x. Igual que antes, ¿cuántas veces esto está sucediendo? Mejor aquí abajito. Esto está sucediendo n veces, ¿no? N veces está sucediendo eso. Por lo tanto, esto quedaría como n veces sigma cuadrado de x sobre n cuadrado. Esta n se va con este cuadrado, lo que hace que tengamos ya la varianza de la media muestral. Sigma cuadrado sobre n. Esta sería la varianza de la media muestral. Y queda demostrado los dos principios que habíamos visto.
Como comentario, la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral va a ser igual a la raíz cuadrada de esto, de sigma cuadrado sobre n. O lo que es lo mismo, sigma sobre raíz cuadrada de n. Este se llama el error estándar de x barra. Este se llama el error estándar de x barra. Ese es el nombre con el que comúnmente se le conoce. El error estándar de x. Le vamos a poner error estándar. En términos de lo que han aprendido en estadística 1, esta es una desviación estándar. Pero como es sobre un estimador, y el estimador nos interesa que se aproxime al parámetro, por lo tanto, el nombre más adecuado que se le ha asignado es un término de error. Es el error estándar, ¿no? El error estándar del estimador. El error estándar del estimador. Ya. ¿Alguna consulta, comentarios de esta parte? A ver, haremos un ejercicio bien sencillito para entender esto, ¿no? Un ejercicio para ustedes y ahí ustedes me van mencionando el resultado. Ejercicio. Una población de tamaño 4, así una población bien chiquita, ¿no? Una población de tamaño 4, una población de n igual a 4, con la siguiente variable, ¿no? Con la siguiente variable y su medición. Con la siguiente variable y su medición, ¿no? Y su medición. Tenemos una variable x a nivel de la población que, a ver, bien sencilla, es 20, 40, 80 y 160. Esa es la población, ¿no? 20, 40, 80, 160. Para el estimador, ¿no? Para una muestra, ¿no? Para n igual a 2. Para n igual a 2. Para n igual a 2. Y el estimador, ¿no? Y x barra, ¿no? Y x barra, es decir, el estimador del promedio, ¿no? Para n igual a 2 y x barra, que es el estimador del promedio, verificar el anterior teorema. Verificar el anterior teorema. Para n igual a 2 y x barra, verificar el anterior teorema. Vamos a poner ahí como nota suponer un muestreo, ¿no? Suponer un muestreo con reposición, ¿no? Con reposición, un muestreo con reposición donde el orden importa, ¿no? Donde el orden importa. Orden importa. Que es como el más general de todos. Donde el orden importa. Y ahí deberíamos verificar si se cumple el teorema, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, como estamos en la población, aquí vamos a ver la solución.
como estamos a nivel de la población, lo primero que podríamos hacer, como tenemos el dato de la población, sabemos o podemos calcular cuál es la media de la población, la media de estos cuatro numeritos. Y también podemos tener acceso a la varianza de estos cuatro numeritos. Eso es lo primero que deberían calcular. Lo segundo que debería hacerse, como la anterior, ¿no? X barra para mí es el estimador, que en este caso sería la sumatoria en la muestra, que son muestras de tamaño 2, de X sub I, dividido entre N, que en mi caso va a ser el primer valor de la muestra más el segundo valor de la muestra dividido entre 2. Ese es nuestro estimador, es un estimador bien sencillito en este caso, porque la muestra es pequeña. Como en la anterior clase deberíamos calcular nuestra distribución muestral. Cuando el X1, cuando el primer elemento de la muestra tome, ¿qué valores puede tomar? 20, 40, 80 y 160. Puede tomar 20, puede tomar 40, puede tomar 80 o puede tomar el 160. A nivel de la X1, ¿no ven? Voy a volver un poquito más grande. Y a nivel de la X2, igual, puede tomar 20, puede tomar 40, puede tomar 80 o puede tomar 160. Calcularemos la distribución muestral. Para esta población. ¿Ya? Vamos a ver, para eso nos daremos unos 5 minutitos, ¿no? 5 minutitos, debería ser relativamente rápido. Unos 5 minutitos para esto. Aquí tengo un temporizador y después de los 5 minutitos ustedes me dicen. Ahí está, 5 minutitos. Lo que deberían hacer es eso, pasarme la media, la varianza y la distribución muestral de esta muestra de tamaño 2. Y sobre eso verificamos el teorema, ¿no? Sobre esos datos verificamos el teorema. Vayan trabajando. La clase, retomamos con la clase. A ver, su compañero pregunta si ya se decidió la fecha para el primer parcial. Al Telegram les he mandado, por si acaso, ¿no? Una planificación por fecha. Y el primer parcial está para el 25 de marzo, más o menos, ¿no? Para el 25 de marzo en realidad. Dado el avance que tenemos, yo pensaría que vamos a llegar a esa fecha sin problemas, ¿no? Si hubiera algún contratiempo o algo más, entonces reprogramaríamos, ¿no? Pero por el momento la fecha oficial es 25 de marzo en el horario de la materia, ¿no? Eso para comentarles. Y ya, sí. A ver, continuemos entonces con el avance. Tal vez igual retomamos eso al final de la clase. A ver, su compañero Marcelo Luque pone la media poblacional 75, la varianza poblacional 2875. A ver, alguien más que nos confirme. Yo voy a aprovechar para utilizar el programita que tengo acá. A ver, nuestra variable X, que es la variable de la población, es 20, 40, 80 y 160. Media 75, varianza poblacional 28,75. Está bien, ¿no? Parece que todo está en orden. Bueno, la media es básicamente sumar todo y dividirlo entre 2. Media 75. La varianza poblacional, ¿qué es? A cada uno de estos valores, ¿qué hago? Le resto su media. Una vez que le resto su media, todo esto lo elevo al cuadrado. ¿Ven? Lo elevo al cuadrado. Esos son cada uno de los valores elevados al cuadrado.
Una vez que los elevo al cuadrado, sumo todo eso. Y el resultado total lo divido entre la cantidad de datos. En este caso, 4. 2875. ¿No ven? Lo que habían obtenido. ¿Cuáles serían las diferentes estimaciones? ¿No? ¿Cuáles serían las diferentes estimaciones? Es decir, para 20, 40, 80, 160, los diferentes valores de sus medias. A ver, eso antes de verlo en el ERE, lo veremos en la pizarrita para retomar un poco la idea de esto. Es, aquí vamos a hacer con azul. Si tengo 20 y 20, los dos datos sumados dividido entre 2 es 20. 20 más 40, 60. 60 dividido entre 2, 30. 20 más 80, 100. 100 entre 2, 50. 20, 160, 180 dividido entre 2, 90. Ahí tengo las medias para cada una de las muestras posibles. Si la muestra posible hubiera sido 40 con el 20, su media es 30. 40 con 40, media 80. 40 con 80, su media 60. 40 con 160, su media 100. Y así, ¿no? Iríamos bajando. Para el 80 con el 20, 50, 60, 80, 80 más 160, 240, 240, la media, 120. 160 más 20, ¿no? 160 más 20, 180 de entre 2, 90. 200 entre 2, 100. 120 y 160. Estos serían los valores posibles que puede tomar la media, ¿no? Aquí podemos dibujarnos una tablita como la clase anterior y calculamos, ¿no? La variable aleatoria, que en este caso es la media, puede tomar valores de 20, 30, 40, 50, 60, no puede tomar 70, pero sí puede tomar 80, puede tomar 90, un poco más a este lado, puede tomar valores de 100 y puede tomar valores de 120 y 160. De 120 y 160. ¿Con qué probabilidades? ¿Con qué probabilidades? 20 puede tomar con una probabilidad de 1 entre ¿cuántas? Entre 16. ¿Cuáles son las probabilidades de x barra tome un valor particular de x barra chiquita, digamos, ¿no? De 30 es ¿cuánto? 2 sobre 16, ¿no? 40, 1 entre 16, 50, 2 entre 16, 60, 2 entre 16, 80, 1 entre 16, y así, ¿no? Me confirman si por ahí alguna me estoy saltando. Del 90, 2 sobre 16, el 100, 2 sobre 16, el 120, 2 sobre 16 y el 160, 1 sobre 16. De tal manera que todo esto debería sumar 1, ¿no ven? Aquí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todo esto suma 1, ¿no? Esta sería la distribución muestral de la media en este ejercicio. Deberíamos demostrar lo que hemos puesto en el teorema. ¿A qué será igual la esperanza de esto? La esperanza de x barra, ¿no? ¿A qué será igual la esperanza de x barra? Aquí lo pondré. ¿A qué será igual la esperanza de x barra? Podemos ir por dos caminos. Uno, utilizando esta tablita, donde ¿qué es la esperanza por definición? La esperanza por definición es la sumatoria en el recorrido de la variable aleatoria por su probabilidad. Es decir, multiplicamos 20 por 1, 16, 30 por 2, 16, 40 por 1, 16, 50 por 2, 16. Multiplicamos cada una de estas y después sumamos todo eso. Esa debería ser igual a la esperanza. O nos va a dar exactamente lo mismo si sumamos todas estas posibles realizaciones y lo dividimos entre 16. Porque cada una de estas tiene una probabilidad de 1 sobre 16. Cualquiera de esos caminos nos va a llevar a lo mismo, ¿no? A ver, la media les había salido, lo pondré con azul, 75 y la varianza les había salido 28,75.
Ya. Entonces, ¿cuánto le sale la esperanza? ¿Alguien ya lo tiene calculado? ¿Cuánto sumará todo esto dividido entre 16? 1200. Ya, 1200. ¿Y 1200 entre 16 cuánto es? Setenta y cinco. 75, ¿no ve? 1200 dividido entre 16, 75. Ya hemos verificado lo primero, que claramente en este ejemplo tan chiquito, la media es un estimador insesgado. La media es un estimador insesgado. Primera propiedad verificada. Para la segunda propiedad, que era la varianza de x barra, debería ser igual a ¿qué? Sigma cuadrado sobre n. Sigma cuadrado la tenemos, es lo que ustedes han calculado. 2875 dividido entre n. N vale 4. Este valor debería ser igual a 2875 dividido entre 4. ¿No? Entonces 2875 entre 4, 2875 dividido entre 4, 718.75. 2875 entre 4, 718.75. ¿no? 718.75. El teorema nos dice que esto debería ocurrir con la variable aleatoria. Ya ha sucedido lo primero, que la esperanza de la media coincida con el parámetro. Esto ya ha ocurrido. Esto segundo, ¿cómo lo verificamos? Tenemos que calcular la varianza de esta distribución muestral. La varianza de esta distribución muestral. ¿Cómo calculamos la varianza? Ahí hay que recordar que, lo voy a poner aquí abajo para tenerlo. Acá es igual a la varianza de x barra. Va a ser igual a la esperanza de x barra cuadrado menos la esperanza de x barra al cuadrado. Es la fórmula corta, ¿no? de la varianza de una variable aleatoria. Ya tenemos esta. Sabemos que la esperanza de x es 75. Y la esperanza de x barra al cuadrado, esta tendríamos que calcular. Y en teoría esto nos debería dar igual a sigma cuadrado sobre n. O lo que es lo mismo, el dato de 78.75, 718.75, perdón, ¿no? 718.75. Esto debería suceder. Esto ya lo hemos verificado porque esta es la consecuencia del teorema. Y esta consecuencia la podemos utilizar. Lo que nos dice es, no necesitas hacer este procedimiento porque el resultado siempre va a ser este. Eso es lo que nos está garantizando el teorema. Y esto es muy práctico porque noten que para obtener esto lo único que necesito son dos números. La varianza poblacional y la cantidad de muestra. Si no supiéramos esto, para calcular la varianza, ¿qué debemos hacer? Todas estas operaciones. La esperanza de x barra al cuadrado y la esperanza de x barra todo eso al cuadrado. Y para hacer esto, si recordamos probabilidad, estadística 1, aquí deberíamos trabajar con eso. Esto debería ser igual a x barra al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Es decir, 20 al cuadrado por su probabilidad. 30 al cuadrado por su probabilidad. 40 al cuadrado por su probabilidad. 50 al cuadrado por su probabilidad. Y así ir llenando todo esto. Y la suma de eso es la esperanza de x barra al cuadrado. Noten ahí la importancia del teorema. Dicen, no tenemos que hacer eso. En realidad todo eso siempre debería converger a 718.75. Siempre. A ver, vayan calculando la esperanza de x barra al cuadrado. ¿Cuánto será? Siguiendo ese criterio. O si prefieren, algo mucho más sencillo podría ser: todos estos elementos se elevan al cuadrado, se suman y se dividen entre 16. ¿no? Todas estas celdas se elevan al cuadrado y se suman y se dividen entre 16. Cualquiera de esas dos rutas pueden ir siguiendo.
y cuando lo tengan me pasan el resultado. Para verificar, ¿no? si funciona en este caso. Yo lo voy a tratar de hacer acá. Ya, a ver, en mi caso casi ya lo tengo. A ver, les voy comentando. Lo que he hecho básicamente es calcular estas muestras posibles, este 20, 30, 50, todos estos. Eso lo hago, ¿no? Es un for que va recorriendo dos valorcitos, el 20, 40, 80, 100, 160. De cada uno de esos valores calcula su media, ¿no? De los valores que agarra, ya sea del X, de la primera posición de la muestra o de la segunda posición, ¿no? Según cómo se vaya moviendo. Y eso va acumulándolo en un vectorcito. Y con eso tengo las realizaciones, digamos, ¿no? Que esta sería la forma, esto sería el equivalente a nuestra matriz que tenemos acá, ¿no? Esta matriz. Pero en un vector largo, digamos. La media de esto es igual al concepto de insesgadez. La media de estas 16 realizaciones, 75. Es un estimador insesgado. Y la esperanza de x barra al cuadrado, ¿qué sería? El valor por su probabilidad, o lo que es lo mismo, cada uno de los valores elevado al cuadrado, la suma de todo eso dividido entre 16. Eso es este de acá. La suma de cada uno de esos valores elevados al cuadrado dividido entre 16. 7062.5. Este sería como el e cuadrado, si quieres, ¿no? O la esperanza al cuadrado. Este término de acá. Para capturar la varianza, dice que a ese valor, a esa esperanza, que para nosotros es este de acá, le restemos la esperanza de la media, ¿no? La esperanza del 75 elevado al cuadrado. Menos 75 elevado al cuadrado. Menos 75 elevado al cuadrado. A ver si algo estamos haciendo mal. Bien. 75 elevado al cuadrado. X barra, suma de x barra al cuadrado sobre 16. Y esto debería ser igual a esta dividida... Ah, ya me estoy rayando en el otro caso. A ver, está bien. Un error mío en aquí. Aquí por si acaso, esto de acá está mal, ¿no ven? La varianza de x barra, por definición, es sigma cuadrado sobre n. Sigma cuadrado era 28,75. N no es 4, n es 2.
n aquí es por si acaso 2, ¿no? Y por eso nos salió un número medio raro. Este era 2. Entonces, este valor de acá debería ser 2875 entre 2. Este debería ser 2875 entre 2. 2875 dividido entre 2. 1437.5. 1437.5. Ahora sí. Esta varianza de x barra a partir de la distribución muestral original, la esperanza de x barra al cuadrado, eso lo hemos calculado ya acá, ¿no? Esa esperanza de x barra al cuadrado es, esto lo voy a partir todavía, es este de acá. Esta es la esperanza de x barra al cuadrado. La sumatoria de todas las realizaciones al cuadrado dividida entre 16. Esta es la esperanza de x al cuadrado. 7062.5. Este es de acá 7062.5. Menos 75 al cuadrado. Menos 75 al cuadrado. Está bien. Ya. Entonces, ¿eso cuánto les sale? 7062.5 menos 75 al cuadrado. Eso lo puedo hacer acá. Esta es la x barra, este es el 7062.5 al cuadrado. Bueno, esta es la esperanza al cuadrado, menos 75 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? La respuesta es 1437. Esto es igual a 1437.5. Este resultado es equivalente a este resultado de acá. Son exactamente los mismos. Y es lo que el teorema nos dice. Lo que el teorema nos dice es, bueno, tú no necesitas, para la media, ¿no? Lo que nos establece, para la media muestral como un estimador de la media poblacional, tú no necesitas la distribución muestral completa, no necesitas tener toda esta información, no necesariamente necesitas tener toda esa información. Yo con solamente la definición de la media muestral, con el teorema te aseguro, uno, que la esperanza de x barra es igual al parámetro, es insesgado. Lo hemos verificado acá con nuestra suma. Y que la varianza de la variable aleatoria es igual a sigma cuadrado sobre n. Haciendo sigma cuadrado sobre n es 1437.5. Si hacemos el desarrollo a partir de la distribución muestral, encontramos lo mismo, que la varianza de x barra es 1437.5. Este teorema nos ahorra hacer todo este procedimiento o conocer todas estas posibles distribuciones, todas estas posibles estimaciones para obtener una varianza. Nos dice que la varianza ya tiene esta forma, ¿no? La varianza ya tiene esta forma. Y eso es lo bueno de este teorema, ¿no? Que nos ahorra harto, ¿no? Nos ahorra harto espacio. Ya, preguntas, dudas hasta esta parte. ¿Todo bien? Ok, ya, entonces vámonos al siguiente concepto. Esta es la distribución muestral de la media. El siguiente concepto trabaja sobre la misma idea de la media muestral, y por ahí es un poquito más abstracto este concepto, y ahí sí nos va a ayudar el programita estadístico para entender esto. Es el teorema del límite central. Es el teorema más importante de toda la parte de estadística, de probabilidad principalmente, ¿no? Y de variables aleatorias, el teorema del límite central. ¿Y por qué en estadística 1 es tan importante la distribución normal, ¿no? Este teorema justifica todo eso, el teorema del límite central.
El teorema del límite central, igual vamos a partir de un teorema, ¿no? No vamos a demostrar el teorema de forma teórica, sino lo vamos a ver de forma más práctica, ¿no? De forma más práctica. Porque el teorema establece una asíntota, ¿no? Establece que esto funciona para números muy grandes. Entonces, lo que dice es, bueno, teorema, si x barra es un estimador, ¿no? Si x barra es el estimador, es un estimador, ¿no? Hemos visto que es el estimador de la media y todo lo demás, es un estimador. A partir de una muestra aleatoria, a partir de una muestra aleatoria ¿ya? A partir de una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Si x barra es un estimador a partir de una muestra aleatoria de tamaño n, algunas condiciones, la muestra es tomada de una población, ¿no? Tomada de una población, ¿no? Tomada de una población U, de una población U, tomada de una población U, con media mu de x, el parámetro, varianza sigma cuadrado de x, finitas. Este concepto de finito, lo único que establece es que estamos observando un universo, estamos observando de ese universo a una variable, y esa variable tiene media y tiene varianza, es decir, existe. Este concepto de finitas está estableciendo que existe. Entonces, ¿no? Entonces, esto es lo que establece el teorema del límite central. Si nosotros agarramos una variable z, que está básicamente compuesta como la media muestral menos su promedio dividido entre la raíz cuadrada de su varianza, que recordemos, esto es en el fondo una estandarización, ¿no? Esta es una estandarización. Por el teorema anterior, la esperanza de x es igual a mu de x. La varianza de x barra es igual a ¿qué? A sigma cuadrado de x a sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Esto es igual a sigma sobre raíz cuadrada de n. No estoy reemplazando por el teorema anterior, ¿no? Los valores. Si nosotros hacemos una estandarización de la variable, ¿no? Del estimador en términos de su promedio y de sus desviaciones y de su error estándar, que es una estandarización cualquiera, ¿qué es lo que nos dice el teorema, ¿no? Si n, el tamaño de la muestra, tiende al infinito, ¿no? Si el tamaño de la muestra tiende al infinito, es decir, la muestra es muy grande, ¿no? La muestra es muy grande, se puede asegurar que esta variable z se va a distribuir como una normal estándar, centrada en 0 y con varianza en 1. O lo que es lo mismo, en esta línea, a ver, para no salirme del teorema, o lo que es lo mismo, la variable, el estimador x barra, se va a distribuir como una normal centrada en mu de x y con varianza, si quieren, varianza de x barra, o raíz cuadrada de la varianza de x barra igual a sigma sobre raíz cuadrada de n. ¿Cuál es la potencia y la importancia de este teorema? Que nos está asegurando que bajo esta condición, ¿no? Que es n crece, nosotros vamos a poder recurrir a una distribución que ya conocemos. Vamos a poder recurrir a la distribución normal. ¿Para qué? Para estudiar las
propiedades de nuestro estimador. Este es un teorema fundamental en estadística, porque nos dice, hemos visto en el capítulo anterior, cuando veíamos el tema de las distribuciones conjuntas, ¿no? Una distribución conjunta tiene sus propiedades, independencia, medidas de relación y todo lo demás, ¿no? Estudiar toda la distribución conjunta de n variables aleatorias puede ser pesado, ¿no? Puede ser complicado. Pero lo que nos dice es, si tú estás estudiando la media y tu tamaño de muestra es grande, este estimador se comporta como una normal. Y la normal, nosotros conocemos todas las propiedades de la normal, ¿no? Nosotros conocemos todas las propiedades de la normal. Esta X barra en el fondo nos está diciendo que tiene un comportamiento, nos está diciendo que tiene el comportamiento como una normal. Esta distribución se comporta como una normal, el X barra. De tal manera que está centrada en ¿dónde? Su centro es ¿quién? El mu de X. Está centrada en el mu de X. Y su desviación, o su error estándar, es sigma sobre raíz cuadrada de n. Y no se olviden que nosotros tenemos propiedades sobre la normal. Sabemos que a una desviación estándar, es decir, a un error estándar, en este caso se aproxima el 68% de la información. A una desviación estándar. ¿No ve? A una desviación estándar, o lo que es lo mismo, a un sigma sobre raíz cuadrada de n, a un sigma sobre raíz cuadrada de n, se tiene 68% de la información. A dos desviaciones estándar, digamos más o menos por acá debe ser, por acá, a dos desviaciones estándar, toda la otra parte verde, a menos dos desviaciones estándar, ¿no? De la raíz cuadrada de n, a dos desviaciones estándar de raíz cuadrada de n, se agrupa ¿cuánto? El 95% de la información. Es una distribución simétrica, bien comportada y todo lo demás, ¿no? Todo lo que se ha visto en estadística 1. Y eso es sumamente interesante porque lo que nos dice es, no necesitas estudiar toda la distribución, todos los posibles valores. Si n es mayor, si n es grande, puedes utilizar la distribución normal como una aproximación de tu distribución muestral. Eso es lo que nos dice. ¿Qué es? Y aquí pondremos en negrito una nota. ¿Qué es n al infinito? ¿No? Porque eso todavía está un poco medio abstracto, ¿no? ¿Qué significa n al infinito? ¿No? Uno, implica que una muestra puede ser muy grande, ¿no? La idea de que n tiende al infinito es que n es grande, ¿no? N es grande. ¿Qué es grande? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. Hay varios textos en estadística, es un criterio más ad hoc, ¿no? Más ad hoc que está basado un poco en la información. Depende muchas veces de la forma de la variable. La variable, si tiene mucha volatilidad, por ahí la n tiene que ser más grande. Pero si la variable de interés es bien portada, imagínense la edad en un curso de sexto de secundaria. Todas las edades se van a aparecer, ¿no? O imagínense la edad en un grupo de estudiantes de último año de una carrera. Por ahí la variable va a tener mayor volatilidad, ¿no? Entonces, no hay un criterio de cuál es el n grande correcto, pero sí se puede demostrar de forma empírica que cuando n supera 20, así en un caso extremo, e incluso cuando n ya supera los 30 o más, o 20 o más, ya se empieza a ver la distribución normal. Y esto es una muy buena noticia porque lo que estamos diciendo es que necesitamos muestras de tamaño 20 o muestras de tamaño 30 para utilizar a la distribución normal como una aproximación a mi distribución muestral de la media. Eso es lo que estamos implicando con esta relación. Esa es la idea. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Ya, a ver, veremos cómo funciona esto, veremos una simulación de este teorema del límite central, porque nuevamente como tiende al infinito la demostración teórica es mucho más profunda y larga, así que como no es necesariamente un curso de teoría de probabilidades o estadística matemática, vamos a aproximarnos a este teorema de una forma más aplicada, digamos. Vamos a simular este teorema del límite central. Y esto nos va a ayudar un poco a entender varios conceptos de los que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, voy a trabajar aquí en el programita, en el R, para mostrarles cómo funcionaría esto. Eh, Seguramente ya han trabajado ustedes en Python o en otros lenguajes, entonces el R no es tan diferente a esos programas. Tiene un enfoque más orientado a la estadística, así que... Y bueno, su programación tampoco es tan extraña, digamos, ¿no? Es bien sencilla y un poco casi orientada a los conceptos teóricos o a las formas de las fórmulas de los principios matemáticos con los que se trabaja en estadística o en matemática. Entonces eso es un poco lo bueno de este programa. ¿Ya? Vamos a simular una variable de una población muy grande, ¿no? Para empezar vamos a simular una población, ¿no? ¿Qué tal si esta población, ¿no? ¿Qué tal si esta población fuera una población de tamaño, ¿cuánto? Digamos que son los estudiantes de informática. Hay 5.000 estudiantes en informática, digamos, más o menos, ¿no? Y supongamos que estamos observando a una variable de esa población, ¿no? Esta variable puede ser, digamos que estamos observando a la edad de estos estudiantes, ¿no? A la edad de los estudiantes de informática, ¿no? Entonces voy a simular la edad de estos 5.000 estudiantes. Voy a simular porque no tengo acceso a los 5.000 datos, ¿no? Voy a simular esos datos. Para el tema de simulación vamos a suponer que las edades se distribuyen de forma uniforme en un rango, ¿ya? Vamos a generar números aleatorios en un rango. Vamos a definir 5.000 números aleatorios en un rango. Por ahí seguramente hay estudiantes que ingresan a sus 18 años, ¿no? A sus 18 años a la carrera. Y digamos que hay estudiantes que, por decir, bordean, digamos, los 30, ¿no? Por decir algo, ¿no? Esto es simplemente un supuesto. Vamos a simular 5.000 edades, digamos, de esta población, ¿no? 5.000 edades de esta población. Para que esto se mantenga estable voy a poner una semilla para que este resultado siempre sea el mismo, la simulación siempre sea la misma y la semillita va a ser la hora, ¿no? Que son las 11:30. Entonces corro, ahí está. En este vector X lo que yo tengo son las 5.000 edades simuladas, ¿no? Las 5.000 edades simuladas, ¿ya? Para no trabajar con decimales voy a ponerle, lo voy a redondear. Aquí le voy a decir que quisiera que sea un redondeo con 0 dígitos. Otra vez la semilla y ahí está, ¿no? Las edades simuladas de esta población, ¿no? Una persona de 19 años, 28, 30, 24 y todo lo demás. Las estoy simulando con una distribución uniforme, que es una de las más volátiles, ¿no? Es muy probable que en realidad el comportamiento de las edades en informática tenga una distribución diferente, ¿no? Que hayan más estudiantes con edades entre 18 y, no sé, 23, 22 años, digamos, ¿no? Tal vez muchos más estudiantes de 18 a 21 años, digamos, porque seguramente hay muchos estudiantes en primeros años. ¿No? Pues en este caso estoy simulando una situación bien extrema, donde existe la misma cantidad de estudiantes de 18, 19, 20, 21, 22 hasta 30 años. Eso es lo que hace la distribución uniforme. Es una distribución volátil, ¿no? Medio explosiva, no tiene una tendencia clara. Si yo le hago un histograma a esta variable, ahí está, no hay una edad que sea una candidata mayor, tal vez la de 18, digamos, ¿no? Aquí dice, hay 600 estudiantes que tienen una edad cercana al 18. Después hay casi 400 estudiantes que tienen edades de 20, 21, 22 y de 30 hay unos 200 estudiantes más o menos, ¿no? Esa es mi simulación, ¿no? Esto es como tener al universo, que casi no se lo puede tener, casi no se lo puede observar, ¿no?
de este universo, ¿qué es lo que dice nuestro teorema? ¿No? ¿Qué es lo que dice nuestro teorema? Si X es un estimador a partir de una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población U, estoy simulando mi población U, con media mu de X y varianza sigma cuadrado, finitas, es decir, existen. Yo puedo calcular la media de estas edades. ¿Cuál será la media de estas edades? Aquí me dice la media de estas edades es 23.944. Esta es mi media, este es mi mu de X. Este es mi mu de X, mi media poblacional. La varianza, ¿qué es? Es cada uno de los valores menos su promedio, todo esto elevado al cuadrado, todo esto la suma, dividido entre n. Esta es la varianza poblacional, ¿no? La suma de x, ¿no? Esta es nuestra varianza poblacional. La varianza bar x lo voy a llamar, ¿no? Esta es la varianza poblacional. El 12.170. Hasta aquí tengo los datos del universo, ¿no? Esto es todo su universo. Universo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Vamos a empezar a tomar muestras aleatorias. Vamos a empezar a tomar muestras aleatorias. Si fuera un muestreo, si fuera, digamos, si n, ahí vamos a empezar a definir el valor de n, ¿no? N, probaremos con un n bien chiquita, probaremos con un n igual a 10, ¿no? Será con una muestra de tamaño 10 de una población de 5000, ya logro tener una distribución normal para la media. Esa es como que lo que tenemos que demostrar de forma un poco más empírica, digamos, ¿no? Si tomo una muestra de tamaño 10, ¿cuántas posibles muestras se pueden hacer de una población de 5000? Si fuera un muestreo con reposición donde el orden importa, ¿no? Esto sería igual a n grande elevado a n pequeño, ¿no? Esa era la cantidad de muestras posibles. Esta es la cantidad de muestras posibles. Las muestras posibles con reposición y con orden, ¿no? Con reposición y con orden. Es un número muy grande, es un número muy grande la cantidad de muestras posibles que se pueden armar si el tamaño de n fuera de esta forma, ¿no? El número es este, ¿no? Perdón, el número es este, ¿no? Esta es la cantidad de muestras posibles que se pueden armar. Y recuerden de que cada muestra posible es una estimación de la media muestral. Sería imposible simular esta cantidad de muestras posibles sin colapsar el equipo, ¿no? Porque ocuparía cada valor, incluso ocuparía un bit, y esto deberíamos guardarlo en un vector. Entonces es imposible mirar todas las muestras posibles, ¿no? En nuestra idea, digamos, ¿no? En nuestro formato de población de tamaño 4 con muestras de tamaño 2 era fácil ver esto, ¿no? Cuando la población crece y la muestra crece, siempre la situación se complejiza. ¿Qué pasaría si la muestra crece un poco? En vez de 10 veo 20. La cantidad de muestras posibles ha incrementado de una forma mucho más grande, ¿no? Esta es la cantidad de muestras posibles para una población de 5000 y muestras de tamaño 20. Entonces, no puedo estudiar esta cantidad de muestras posibles si quiero estudiar la media muestral. Y ahí el teorema del límite central dice, no es necesario que tú estudies todas estas. Esta distribución a partir de todas estas muestras posibles es una normal, dice. Siempre y cuando tu n vaya a crecer. Verificaremos si eso se cumple. Como no puedo estudiar a todas estas muestras posibles, vamos a estudiar a un pedazo de esas muestras posibles, a una porción de esas muestras posibles. ¿Cómo va a funcionar eso? Voy a simular la extracción de una muestra de esta población de los 5000 estudiantes. Nos mantendremos con n igual a 10 para que esto sea todavía chiquito, la cantidad de muestras posibles. Voy a sacar una muestra, eso se hace con este comando sample. Voy a sacar una muestra de tamaño n, del vector de 5000 datos. Esta es mi muestra. Esta es una de las posibles realizaciones
De todas estas posibles realizaciones, esta es una de ellas. 24, 24, 28, ¿no? Esta es una de las posibles realizaciones. Hago un sorteo aleatorio, me salen ciertos estudiantes, voy a preguntarles a esos 10 estudiantes sus edades y esto me reporta. Esta es una de las muestras posibles. Esta sería otra. Esta sería otra, esta sería otra y esta sería otra. Y así, hay muchas muestras posibles. Hay muchas muestras posibles, ¿no? Cada sorteo salen diferentes muestras. Y la colección de todas las muestras posibles, en teoría, es este número. No es este número. ¿Qué hacemos con las muestras posibles, ¿no? Esta es una realización. De esa realización que me interesa, ¿no? Este es como si quieren el X de S. Esta es mi muestra. Esta es mi muestra. ¿Qué hago con esa muestra? El teorema del límite central dice, ¿quieres estimar el promedio poblacional? Calcula el promedio muestral. Le voy a calcular el promedio muestral. Ahí está su promedio muestral. De esta muestra de 10 datos, su promedio es de 26,8. Puedo ver otra muestra. Otra muestra, otra realización. Esta otra muestra, su promedio es de 23,8. Otra muestra, su realización, su promedio 24,3. ¿No? Cada muestra va a ir cambiando. Cada muestra va a ir cambiando. ¿Qué es lo que dice el teorema del límite central? Que si tú observas todas las realizaciones, si tú observas todas las realizaciones de la media muestral, esas realizaciones van a tener un comportamiento parecido a una normal. Una normal centrada en el parámetro y con esta varianza. Verificaremos eso, verificaremos eso. Para eso, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Si ha quedado claro esta primera parte donde se selecciona la muestra, se ve la realización y de la realización se hace la estimación. Vamos a simular esto muchas veces, ¿no? Vamos a sacar muchas de las muestras posibles. No, obviamente no este tamaño de muestras posibles porque es demasiado, pero podemos analizar una porción de esas. ¿Qué tal si analizamos 10.000 muestras posibles, ¿no? Vamos a repetir este proceso 10.000 veces. Y vamos a tener 10.000 estimaciones distintas de la media muestral para 10.000 muestras diferentes. Pensando que esas 10.000 muestras, si analizamos sus propiedades, ya debería empezar a aparecer la normal de alguna forma. ¿Cómo hacemos eso? Voy a crearme ahí un for con i en 1 hasta acá. Es decir, vamos a simular esto 10.000 veces. Vamos a hacer correr esto 10.000 veces. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno de esos pasos? La primera iteración se calcula una muestra cualquiera, ¿no? De esa muestra que nos interesa, su promedio, su estimador, ¿no? La media de esa muestra. ¿Qué vamos a hacer con esa muestra? La vamos a empezar a guardar en un vector con puras estimaciones. Aquí voy a crear un X bar que va a ser las estimaciones de cada realización de muestra. Por el momento no va a tener nada, ¿no? Es un vector vacío. De tal manera que con cada realización, perdón, esta es minúscula, que con cada realización guardemos lo que antes había e incorporemos el nuevo promedio, la nueva estimación. Y esto lo vamos a repetir 10.000 veces. 10.000 veces. Ya, esa es la idea. Vamos a ver 10.000 veces, ¿no? 10.000 de esta cantidad infinita de muestras posibles. No estamos viendo ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.001%. Estamos viendo una parte bien chiquita de todas estas muestras posibles, ¿no? 10.000 muestras posibles. Compilo y ahí está, ¿no? Está corriendo y ha terminado. Mi vector X bar tiene 10.000 realizaciones, 10.000 muestras posibles. Bueno, 10.000 medias muestrales posibles. ¿Qué tengo en el X bar? Aquí tengo el X bar. El X bar, ahí está. Se han sacado muestras. De la muestra se ha estimado el promedio. Muestra, promedio, muestra, promedio, muestra, promedio. Y se lo he empezado a apilar en este vector. ¿Qué es lo que dice la propiedad? ¿Qué es lo que dicen nuestras propiedades?
Uno, el promedio, si le saco el promedio a todas estas muestras posibles, ese promedio debería parecerse al parámetro. No se olviden que el parámetro aquí lo tengo en el mu de x. El parámetro mu de x es 23, otra vez acá. El parámetro es 23,94,4. ¿Cuál será el promedio de mis realizaciones? Debería ser muy cercano a este, ¿no? Noten, 24,94. Es idéntico al segundo dígito. Y eso que estoy analizando, una parcialidad de las muestras posibles, no todas las muestras posibles. Si analizara todas las muestras posibles, esta coincidencia fuera más grande, ¿no? Si analizara todas las muestras posibles, esta coincidencia sería exacta. Con una muestra, o sea, con una simulación de una parcialidad, digamos, con 10.000 muestras, ya se está cumpliendo nuestro teorema de la media muestral, por ejemplo. Primera verificación. Segundo criterio es que la varianza de estas debería ser igual a ¿quién? A la varianza de x dividido la cantidad de muestra, ¿no? Var x dividido entre 10. Eso es igual a 1.2170. Esta es la varianza de la variable, la varianza de la media muestral. Este valor debería ser igual a la varianza de las estimaciones, ¿no? De estas 10.000 estimaciones. Para hacer eso deberíamos calcular la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo eso al cuadrado y verificar que esto sea igual a eso, ¿no? Eso nos vamos a saltar un poquito para avanzar con el tema de la normal, pero eso van a ver que igual, o sea, se cumple y es muy parecido a lo que hemos visto en la parte más manual, digamos, que teníamos en la pizarrita. Veremos el tema de la normalidad. Para ver el tema de la normalidad, puedo hacer un histograma de estas realizaciones, de las 10.000 realizaciones. Un histograma. Si hacemos el histograma, noten, el histograma ya me muestra la concentración de las diferentes estimaciones alrededor de un valor. Están casi centradas alrededor de un valor. En teoría, ¿de quién debería ser? Del parámetro, del 23,94. La forma del histograma se parece al de una normal, ¿no? Se parece al de una normal. Con una muestra de tamaño 10 para una población de 5.000, casi estamos ya reproduciendo la normalidad, ¿no? Casi ya estamos reproduciendo la normalidad. Hay un gráfico más útil para esto que se llama plot density del x bar. Lo que va a hacer es tratar de dibujar una curva sobre el histograma, ¿no? Tratar de dibujar una curva sobre el histograma. Ahí está, ¿no? O si no, saber otra opción para mejorar esta visualización es probability true. A ver, veremos si se puede hacer esto así. Ya. Y este debería ser points. Ahí está. A ver, este es type L. Esto lo vamos a poner en un color rojo. Ya. Este es el histograma de las 10.000 realizaciones con sus estimaciones de las medias muestrales. Y si tratamos de dibujar una curva, más o menos la curva se ve así, ¿no? La curva se ve así. Se parece a una normal, más o menos, ¿no? Se parece a una normal. ¿A qué normal debería parecerse? Según el teorema del límite central, debería parecerse a una normal centrada en el parámetro y con varianza igual a sigma sobre raíz cuadrada de n. ¿Se parecerá a esa normal? A ver, trataremos de poner esa normal acá, ¿no? Voy a tratar de poner esa normal, curve norm. Para que vean a qué normal debería parecerse de forma exacta.
Ya, ahora sí. Raíz cuadrada de... un momentito, esto debería ser así. Ahora sí. Ya. Este es el histograma de los datos. Este es como la densidad de los datos. Y con una recta de color azul, un azul oscuro, voy a poner la normal a la cual debería parecerse. La normal original, si quieren. Voy a dibujar una normal original que tiene centro en mu de x, el parámetro, y tiene desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la varianza sobre el tamaño de muestra. Y esa es esta línea azul. Esto lo vamos a ver un poquito más grande para que se vea mejor. La curva azul es la distribución normal, la distribución normal con los parámetros definidos. Media igual a media poblacional, varianza igual a sigma, o bueno, desviación estándar igual a sigma sobre raíz cuadrada de L. Ese es el azul. Con una muestra de tamaño 10, noten que ya estamos casi reproduciendo de forma exacta la distribución normal, ¿no? Casi de forma exacta. Por ahí, si bajamos la muestra, voy a poner una muestra de tamaño 5, veremos si esto sigue siendo igual. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con una muestra de tamaño 5. Para que vean que mientras el tamaño de muestra es más pequeño, existe más distorsiones en la distribución, ¿no? El histograma muestra distorsiones, la línea roja con la azul muestra distorsiones en este punto en especial, ¿no? Entonces no funciona muy bien. Pero a medida de que la muestra crezca, a medida de que la muestra crece, esta situación cada vez es más estable. La línea roja se va a parecer más a la línea azul. Pondremos un n igual a 20, que hemos dicho es un criterio a veces suficiente. N igual a 20, corremos, gráfico. Ahí está el histograma, con n igual a 20, su densidad y la curva normal, ¿no? La curva normal se están pareciendo cada vez más. Si nos vamos a un n mucho más grande, ¿qué tal un n igual a 50? Hacemos exactamente todo lo mismo. Ahí está el histograma, los puntos y la línea azul. Entonces, este pequeño ejercicio de simulación nos demuestra que el teorema del límite central funciona. Estamos partiendo de una distribución muy volátil como la uniforme, y estamos llegando a que la distribución de la media muestral se comporte como una normal. Si en vez de ver 10.000 realizaciones vemos 100.000 realizaciones, esta aproximación va a ser casi perfecta. Ahora ahí está corriendo 100.000 simulaciones o 100.000 realizaciones de la muestra. Sigue corriendo las 100.000 realizaciones. Ahí está ya terminado. El promedio, el histograma de las 100.000, la densidad de las 100.000 y la normal de las 100.000. Con 100.000 realizaciones ya las curvas son exactamente casi iguales, no hay pocas distorsiones, muy pocas distorsiones. Ok, entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Que la media muestral como estimador, de la media poblacional, si n tiende a ser 20, 30, ya es suficiente como para utilizar a la distribución normal como una referencia. Y esto nos va a servir para todos los capítulos siguientes, para pruebas de hipótesis, para intervalos de confianza, ¿no? Ahí se utiliza este principio nuevamente del teorema del límite central. Y hemos aprovechado la simulación para ver que eso se está cumpliendo efectivamente, ¿no? Y a ver, hay el último ejercicio con n igual a 30, ¿no? Que es más o menos el estándar en todos los libros de estadística donde dicen que esto sucede.
es difícil de ver eso en los libros, o sea, se asume que sí, pero ustedes están viendo ahora que sí funciona efectivamente, ¿no? Que todas las realizaciones se comportan como una normal, ¿no? Aquí está, esas son mis realizaciones, mis 100.000 realizaciones de muestras de tamaño 30. Esta es su densidad y esta es la densidad de la normal. La línea azul con la roja casi ya se solapan, ¿no? Son exactamente iguales si pudiéramos ver todas las muestras posibles. Son exactamente iguales si pudiéramos ver todas las muestras posibles. Y mientras n crezca más rápido, la convergencia a una normal también es más rápida. Y si la variable es más estable, si la variable de interés es más estable, la conversión igual a una normal es más rápida. Ahora estamos agarrando un uniforme que tiene mucha variabilidad. Aún así, noten que la convergencia es relativamente rápida. Ok, no sé si tienen comentarios, preguntas hasta este punto. Dicen, ¿pueden mandar el PDF, por favor? Es que tuve problemas de internet. No hay un PDF como tal, estamos con el código, pero sí se está grabando la clase. Cuando termine lo voy a subir y lo van a poder ver. Y les paso el enlace. Está bien, dicen, gracias. Ya. Ok, entonces, si no hay más consultas, el día martes continuaríamos. Vamos a ver un ejemplo de uso de esta propiedad del teorema del límite central. Y vamos a empezar a ver otras estimaciones, como la diferencia de medias, la proporción, ¿no? Son otro tipo de estimadores que igual utilizan en parte este resultado del teorema del límite central. Eso vamos a hacer el día martes. El día jueves ya veremos otras distribuciones, aparte de la normal, que están bien relacionadas con otro tipo de estimadores, como la varianza. Y ya con eso estamos relativamente bien nomás para nuestro examen. Ya, así que veremos cómo nos va la siguiente semana. Dependiendo de lo que salgan en los comunicados, vemos si nos vemos en el pabellón G o si seguimos en esta modalidad virtual. Ahí, por favor, yo les aviso en el Telegram. Ok, nos vemos entonces, que tengan buena jornada. Pueden pasar el código, por favor. El código es chiquitito, se los voy a copiar, a ver, acá. Lo voy a guardar y les paso al Telegram para que lo tengan ahí, para que lo vayan viendo. Ok, nos vemos entonces. En un momento más les paso el enlace de la grabación y el codiguito al Telegram. Nos vemos. Chao, chao.